Bienvenidos para los que estamos. Somos poquitos, pero estamos en el Señor. El Señor igualmente nos va a bendecir a todos en esta mañana. Bueno, hoy, como todos bien sabemos, en estos días pues se vienen celebrando cosas. El mensaje que esta mañana yo traigo para con todos mis hermanos poderlo disfrutar y gozar es la cruz de Cristo. Pero antes de empezar con ello quisiera ponerme en manos del Señor, orando. Oh Padre eterno, te damos infinitas gracias, oh Dios, por Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque Él, siendo lo que era, Señor, no se anonadó desde lo que era, Señor, y se hizo hombre, Señor, con un propósito, Señor, por llevar a cabo, Señor, esa misión que tenía que cumplir, Señor, una misión que ya estaba preparada de antemano por ti, oh Padre Santo, Señor, y el Hijo, Señor, vino a cumplirla, Señor. Muchas gracias, oh Padre. En esta mañana, Señor, que tengo esta responsabilidad, Señor, de abrir tu palabra, de compartir con mis hermanos, Señor. Has puesto en mi corazón, Señor, hablar, Señor, de la cruz de Cristo, el sufrimiento, lo que Él tuvo que padecer por causa nuestra, Señor. Señor, estamos dispuestos, Señor, a gozarnos, Señor, del mensaje y de tu palabra en esta mañana, Señor. Que así sea, Señor, y todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. En estos días, como se viene diciendo, nos llama el recuerdo, indudablemente, a una profunda reflexión. Siempre tenemos que reflexionar de la palabra que tenemos ante nosotros, que es la palabra de Dios, pero vienen marcados el tiempo en el cual estamos viviendo aquí en la tierra con fechas. Entonces tenemos marcada esta fecha que en un día ocurrió. Por eso nos llama ese recuerdo a esta profunda reflexión. Sabemos muy bien que como consecuencia del pecado original vino el sufrimiento, el mal y la muerte entró en esos momentos, entró en el mundo. El hombre herido por el pecado, se convirtió en esclavo y víctima del propio pecado. Y se convirtió en víctima y en propio pecado y se entró en una lucha constante, impecable, para el mismo hombre elegir entre lo que es Dios y lo que no es, entre lo justo y lo injusto y entre lo verdadero y lo falso. Esta es la lucha constante que el hombre tiene en sí. La historia de la Iglesia, como de cada uno de nosotros, nunca olvidará este particular viernes que pasó, ese particular viernes de dolor, nunca lo olvidará. Hace más de 2000 años, en el momento en que la muerte de Jesús se consumó, se oscureció toda la tierra. Incluso hoy está oscurecida, o esta oscuridad nos parece tangible, inolvidable y sofocante hoy al hombre. Ahora más que nunca, el mundo y los hombres parecen pender de un hilo y no entender lo evasivo de la vida y la fugosidad de la misma vida. Estamos aquí como hierba que viene el viento y se va. En pocos días, millones de personas nos han abandonado en esta vida en la cual vivimos, en esta vida terrenal, por causa de catástrofes ocurridas, por otras circunstancias las mismas de la vida, las guerras que vienen ocasionando. Y el imperativo de siempre, ese imperativo que el hombre siempre tiene y aflige al corazón humano, le resurge esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué este sufrimiento?
¿Por qué la muerte? La muerte sabemos, y todo el mundo siempre dice, lo único que tenemos en este mundo es que nacemos y que sabemos que vamos a morir. Pero es que hemos venido con un propósito. Estamos en este mundo con un propósito, y esta es la búsqueda del hombre. Lo que debe buscar es ese propósito de vida que el hombre en sí, para lo que hemos venido a este mundo. Porque entonces hacía esas preguntas, el por qué de esto. La contestación es porque el pecado y la muerte han entrado en el mundo a través y por la envidia del diablo, y hasta el fin de los tiempos estará presente esa envidia aquí en la tierra. La humanidad, como muy bien sabemos, y ya se ha dicho algo, se ha comentado, comenzó por el pecado. O sea que es culpable, más bien, la humanidad es culpable del pecado. Y a partir de esos momentos habrá discordia, como la ha habido y la sigue habiendo, enfrentamientos entre el hombre con el hombre, las guerras que se están ocasionando, el hijo contra el padre, el pueblo contra el mismo pueblo. Todos esos enfrentamientos es como consecuencia de aquella desobediencia de un principio que tenemos allá en el Génesis. Y lo más duro es que el hombre se revierte contra el mismo Dios, contra su Creador. Se revierte contra Dios. Nosotros, hermanos, el hombre, somos culpables de muchos de los pecados que se están deslizando por los pliegues de la vida. Nosotros somos culpables de ello, y según la justicia debemos saldar cuentas por el mal que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Ese mal que nos hacemos. En cambio, aunque hayamos pecado, aunque nacemos, mejor dicho, en pecado, el Hijo de Dios ha pagado por nuestra causa. ¿Qué viene entonces a hacer Cristo aquí a la tierra, el Cordero Inmaculado, sin pecado alguno, en este mundo lleno de maldad y de injusticia, como así es? Una vez más, Jesús, el Emmanuel de Dios con nosotros, desde la cruz abraza el pecado, se hace cargo de él, y el mal sufrimiento del mundo, se hace cargo de ello. Pero no por ello estamos libres, exentos. Tenemos que reflexionar y tenemos que reconocer no lo que vienen haciendo por ahí, como se viene haciendo, de llorar ante una imagen, llorar, y a veces que lloran con una emoción que entran en éxtasis en ello, sino reconocer que Cristo vino con un propósito a este mundo: salvar lo que se había perdido. ¿Qué éramos nosotros? Nos habíamos perdido. Jesús vivió nuestra vida, hermanos, y nuestra humanidad al máximo, mientras sufría las consecuencias de todos nuestros actos y los más lamentables que pudieran haber. Y aquí tenemos, como decía antes, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que conoce nuestros sufrimientos, el Dios que conoce ese grito íntimo de nuestro dolor, el Dios en el que podemos confiar, el Dios en el que podemos confiar. Pero Jesús no se limitó en absoluto para nada a compartir el dolor con la humanidad. Jesús es Dios. Jesús es Dios humanizado. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es hombre y es divino. Jesús es hombre y es divino. Y él dijo que el día de su sacrificio afectaría a toda la humanidad y le devolvería ese rostro brillante que el pecado había desfigurado en el hombre. La muerte consume la vida de Cristo como humano. Le consume la vida de Cristo como humano, pero la divinidad de Jesús la aniquila por completo y la derrota para siempre.
La sangre de Cristo derramada por nosotros es capaz de cambiar el curso del pecado y el conducir de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. Aunque muchas gentes por ahí no se lo creen, empiezan y dicen, y es curioso porque en estas circunstancias, o sea, en estas fechas, se acumula la gente con ese propósito de venerar a esa imagen, pero todo eso está hecho por tradición. Eso es tradición del pueblo que lo trae, y entonces pues las gentes se mueven a esos puntos para verlo, y hay unas imágenes, un arte ahí tremendo para los que conozcan y son del arte y eso. Hay la mano labrada en eso, es algo fabuloso, pero no para ese convencimiento de fe, demostrar de fe, creer en ellos, que va a hacerles. Son objetos totalmente inanimados, no oyen, no hablan, ni andan, ni nada. O sea que es una costumbre real que el hombre se hace. En este día del Viernes Santo, en el que la muerte y la vida se han retado, porque se retaron a un duelo, el autor de la vida se ve cara a cara con la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Se ve cara a cara con la muerte. La destruye para siempre. Cuando se ve así cara a cara, la destruye para siempre. Por lo cual, aún hoy, Cristo vence el mal, porque Cristo vive, Cristo resucitó y Cristo está ahí intercediendo por cada uno de nosotros y vence el mal y nos readmite a disfrutar de esa santa eternidad de la que el pecado nos había privado por completo. Él ya nos ha dado ese acceso hacia el Padre. Él es el Paracleto, el abogado que está intercediendo por nosotros, porque Él ya cargó con los pecados. Pero como humanos, claro que sí, que somos tentados y que podemos caer. Y en la historia tenemos, uno de los más, de ese que tenemos es en David. Le tenemos ahí los salmos que él clamaba al Señor cuando él se arrepentía de corazón. No se arrepentía como estos que lloran de momento y mañana ya cuando salen ya están tomándose su vasito o disfrutando de lo que sea, pero ya no se acuerdan de lo que han estado viendo o haciendo. ¿Somos nosotros realmente conscientes de todo lo que pasó y aconteció ese viernes? ¿Era el plan de Dios o todo se precipitó ahí? ¿Qué significó e implicó que Jesús muriese en una cruz? Mira, reflexionemos sobre el día más oscuro y más importante desde la eternidad, el día D, por así decir, lo que fue el Viernes Santo. Y partiendo de la idea que se estaba librando ahí, vamos a partir, ya que lo sabemos por la palabra del Señor, que se estaba librando una terrible batalla espiritual, se produce un choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. El día que se apagó la luz, ese día, de momento, para volverse a encender para siempre. Cristo vive. Hoy está esa gran voz que dicen, Cristo vive, y salen con esa imagen, dándole esa gloria a la imagen, pero cuando ya se dan la vuelta ya no saben ni lo que han dicho. Consideremos 4 acontecimientos o 4 principios o sucesos, como son la traición. Aquí todo eso ocurrió ahí en la cruz del Señor, en la cruz del Calvario, los juicios, la crucifixión y la sepultura. Mientras que Jesús y los 11, veamos, y digo los 11, si eran 12 apóstoles, ¿por qué decimos aquí, digo los 11, que estaban allá en Getsemaní? El que faltaba sabemos muy bien que era Judas. Faltaba porque ya había preparando algo.
y ese mismo Judas se acerca con una turba y armadas con espadas y palos para arrestar al Señor. Mirad en la lectura que vamos a hacer en Marcos 14. Marcos 14, 43 al 49, dice así: enseguida, mientras aún hablaba, cuando hablaba el Señor, Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Cuando llegó de inmediato, se acercó a él y dijo: Maestro, y le besó. Y entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús respondió y les dijo: como contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día yo estaba delante de vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero así es para que se cumpla la Escritura. Entonces todos los suyos le abandonaron. Todos los suyos le abandonaron en ese momento ahí. Pero el Señor sabía que todo eso iba a acontecer para que se cumpliese la Escritura. Pero mirad, en Juan 18 nos dice que Jesús ya sabía lo que le iba a acontecer. Y como sabía lo que le iba a acontecer en esos momentos, saliendo al encuentro de la turba que venía, les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazareno, le contestaron. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Fue una respuesta contundente. Y dice: yo soy, aquí me tenéis. Ellos estaban esperando. Pero, ¿qué fue lo que hizo la turba esa? Echaron marcha atrás. Entonces fue cuando Judas le besó. Y ya, ahí ya no creyeron en la palabra de yo soy, sino que la temieron más bien, cogieron temor en esa palabra. A pesar del retroceso de la turba y la respuesta de Jesús en esos momentos, la alta traición de Judas se consumó, porque fue inmediatamente para identificarlo. Y esto, queridos hermanos, vemos en esto que fue un ataque en toda regla orquestada por el príncipe de las tinieblas. Pero Jesús, al terminar de orar allá en Getsemaní, cuando fueron allí la turba en busca de él, ya había obtenido la victoria cuando había estado hablando allí con el Padre. Y estaba plenamente preparado para beber, ya iba preparado para beber la copa de la ira de Dios hasta la última gota. La hipocresía y la maldad de Judas fue tal que con una señal de amistad y efecto personal como era el beso, fue capaz de traicionar al Hijo de Dios con un beso. Con un beso. Primero, Judas participó de mesa y pan, porque estuvo participando allá con el Señor y comiendo en el mismo plato. Y ahora le ofrece ese gesto fingido de sumisión y de respeto. Maestro, y le besó, pero era un beso traicionero, le traicionó. De hecho, y para mayor consideración, se contempla esa poderosa y costumbre de afirmación de su deidad que hizo caer a los soldados al suelo ante su autoridad en esa palabra: yo soy a quien buscáis, yo soy a quien buscáis. Jesús, el príncipe de paz, rechazó todo acto de violencia. En esos momentos rechazó todo acto de violencia. Tenía que humillarse ante lo que le iba, porque él era humilde a lo que le iba a suceder. Incluso sanó a Malco, ahí incluso le sanó a Malco, el siervo del alto rango, el sumo sacerdote, que fue herido por el impulso impetuoso de Pedro, que era un impetuoso. Pedro era un impetuoso. Y así, lo que él les había dicho,
unas horas antes. Esto era lo que el Señor les había dicho unas horas antes. Ya arrestado Jesús en esos momentos cual peligroso delincuente y sedicioso ladrón para ellos, indudablemente, es llevado directamente a la casa de Anás, al anterior sumo sacerdote, y quizás con más influencia que el actual, su yerno Caifás, quien era un mero títere bajo el control de su suegro. Anás ejerció de sumo sacerdote por 20 años, sustituyéndole en el cargo sus 5 hijos y ahora su yerno. Y todo era un sistema corrupto, total, con externa apariencia de piedad religiosa. Entonces Jesús, ya ante Anás, le hacen a Jesús el interrogatorio preliminar e informal, solo con la intención de ganar tiempo para que los miembros del Sanedrín se reunieran a la mayor brevedad posible. Y en estas oscuras horas, Anás entonces envió a Jesús atado, engrilletado al sumo sacerdote, como si fuera un bandido peligrosísimo. Jesús fue atado y engrilletado. ¿Y por qué fue atado e engrilletado? Para desatarnos a nosotros, para desatarnos y liberarnos a nosotros de esa atadura que teníamos, como era el pecado. Entre tanto, hay Pedro que ya le estaba negando, tal como Jesús escasas horas atrás le había vaticinado, advirtió y le profetizó diciendo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Era ilegal cualquier reunión del concilio antes del amanecer, pero aquí tenemos a Jesús, el justo, quien estaba a expensas de la mayor injusticia judicial de todas habidas. Fue una total demostración y exhibición de la maldad y depravación humana jamás cometida en la historia. Jamás cometida en la historia. El juez justo, en medio de un juicio injusto a expensas de hombres totalmente corruptos, acusaciones falsas, testigos falsos, contradicciones fuera del lugar y del horario establecido, defectos en total de mala forma. O sea, defectos de forma total ahí. Un sinfín de anomalías, y todo valía para condenar a un inocente a muerte, aunque se vulneraran los principios jurídicos penales, procesales y legales que por entonces habían. Eso sí, luego observaban los detalles minuciosos de la ley para no quebrantar el día de reposo que estaba por llegar. Era el colmo del cinismo religioso en aquella época y con aquellos dirigentes religiosos que había. Estaban tan celosos y endurecidos de corazón que no vieron ni entendieron lo que el profeta escribió 700 años atrás y que aludía a eso mismo, y que estaban realizando ellos ahí, y que esta mañana se nos ha leído aquí en Isaías capítulo 53. No estaban entendiendo lo que estaban haciendo y estaban dando cumplimiento a aquello del profeta Isaías que tenemos ahí en el 53. Unos eruditos de la ley lo deberían de conocer, pero vamos como lo conocemos nosotros. Era un simulacro, hermanos, un juicio totalmente ilegal, nada imparcial, donde ya estaba predeterminado el veredicto definido, la muerte de Jesús. Pero había una cosa aquí, que solo Roma podía aplicar esa pena capital. Y entonces es trasladado ante Pilato. Y una vez pasado el juicio religioso, ahora es llevado ante el juicio político romano, ante Pilato. Es increíble hasta dónde puede o dónde llega la maldad y la maquinación humana,
que en menos de 24 horas Jesús es arrestado, interrogado por el sumo sacerdote y presentado a Herodes. O sea, el mismo sacerdote, Herodes, y sentenciado a muerte, ya ahí en el mismo Gólgota, a una muerte horrenda de cruz, sin duda la peor y más agónica de las muertes habidas en la historia. Pero antes de nada, Jesús va a responder a una gran pregunta cuya respuesta caerá como una losa en el día del juicio. El cara a cara entre dos sumos sacerdotes. El cara a cara que tuvieron. Caifás, sumo sacerdote, injusto, malvado, solo deseaba la muerte de Jesús y enfrente no se estaba dando cuenta que tenía al perfecto y verdadero sacerdote. Estaban enfrentados ahí. Este sacerdote, el que había venido, el que tenía el propósito en esos momentos de entregar su vida, no que se la iban a quitar, sino que él había venido con ese propósito de entregar su vida en rescate nuestro, en rescate de la humanidad. Y entonces él, cuando le estaban preguntando, él estaba en silencio. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ahí en Marcos 14, le dice, no respondes nada. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús seguía callado y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Pero le agrega así, ¿el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, ¿recordáis de esa frase que ya en Getsemaní hizo retroceder a la turba, que dijo, yo soy? Jesús le dice ahí, yo soy. También se quedaría pasmado. Y además le dice, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Yo soy. Es tremendo, hermanos, esa fuerza en la palabra del Señor. Y con esta declaración ya tenían lo que quería la acusación, pero había el problema, ellos no podían hacerlo, así que tras escupirle y darle golpes con odio y desprecio, lo enviaron de inmediatamente y con precipitación al gobernador romano para que aplicase y le ejecutase sobre la orden de muerte por ellos. Y mirar, es curioso que la palabra esa de acusación que decíamos, esa tan fuerte, que sirvió al Sanedrín para acusarle al mismo Señor de muerte, fue dicho, como decíamos antes ahí, ese yo soy. Precisamente en esta expresión yo soy, tenemos 7 metáforas que expresan aquí su relación con el mundo. El yo soy, aquí en el Evangelio de Juan, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Era una expresión de tanto poder que él era lo que era. Él era lo que era. Y precisamente la acusación del Hijo del Hombre contra ellos iba a ser esa acusación final. Todo esto que estaba ocurriendo formaba parte del cumplimiento del plan del eterno Dios. Pilato le preguntó también igualmente a Jesús, ahí, ¿eres tú el rey de los judíos? Mirad, aquí no le dijo, yo soy. Aquí no le dijo, no le respondió así. Jesús le respondió y le dijo, tú lo dices. Así, tú lo dices. No tengo que responderte más.
La respuesta de Jesús es una respuesta que confirma totalmente la pregunta de Pilato. A Pilato la acusación religiosa de blasfemia no le importaba nada, para nada, en absoluto. Así que se centraron en darle el enfoque de ser un peligro y un enemigo para el poder de Roma. Y ese era el enfoque que se le llevaron para Pilatos. Y desde ahora la acusación judía para Jesús era la de ser un revolucionario total y un instigador. Alguien que no quería que se pagaran los impuestos al César. Seguramente que era lo que le hubieran dicho a él cuando apenas días atrás. Y ante todos, él mismo dijo exactamente lo contrario. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pilato no halló causa alguna en él. Es más, dice la Escritura que Pilato se maravillaba y estaba asombrado al ver la integridad de Jesús, pero cada vez más cedía a las presiones. Vamos a leer, bueno, en Marcos ya lo podéis leer, no vamos a alargarlo mucho, pero es que vamos a leerla aquí, en Marcos 15, 6, 15. Dice, en la fiesta, Marcos 15, 6, 15, sí. En la fiesta Pilato solía soltar a un preso, el que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la resurrección, y la multitud se levantó y comenzó a pedir que le hiciese como acostumbraba. Y entonces Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. De nuevo intentó Pilato y les decía, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? De nuevo le gritaron, crucifícale, crucifícale. Y entonces Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero lanzaron gritos aún más fuertes de crucifícale, y entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Era un juicio totalmente preparado. Totalmente preparado. Jesús fue comparado ahí como un ladrón, un sedicioso y un homicida como Barrabás. Hermanos, el amor derramado en la cruz por Cristo es un acto tan poderoso para el creyente que le permite vivir en una verdadera esperanza. Pues el mensaje de la cruz, lo sabemos, como nos dice muy bien en 1 Corintios, es poder de Dios. Y como así está escrito ahí en 1 Corintios. Y ese poder de Dios se manifiesta en el hecho de que gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz somos perdonados, pues Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Además, sabemos muy bien que este sacrificio fue aceptado por el Padre y nos permite sabemos que siendo aceptado por el Padre, nos permite ser justificados por la fe y tener paz para con Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Amén.